Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer. Celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Taller Control de Exposición a Vibración, Sistemas de Control a aplicar al factor de riesgo. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Daverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional. Ingeniero Cruz, muy buenos días y bienvenido. Valentina, muchas gracias. Muy buenos días a ustedes. Qué placer nuevamente estar en esta comunidad educativa de prevención de riesgos físicos y
La idea de nuestro ejercicio el día de hoy es continuar con ese aprendizaje que hemos venido desarrollando en este año 2022, en el cual veremos la aplicación de los controles de la teoría que vimos en meses anteriores para peligros físicos y químicos. ¿Por qué esto es tan, digo, para peligros físicos por vibración, disculpe? ¿Por qué es tan importante? Porque si bien es cierto, conocer cómo evaluamos y demás es importante, también ver cómo nosotros, como gestores de prevención dentro de las empresas, podemos hacer un control adecuado. Entonces, dentro de nuestra acción educativa, tenemos que ver que esta es nuestra ruta del conocimiento de este año y nos situamos aquí, en este taller, ya para que nuestra última acción sea como un resumen a la cual de una vez y me adelanto, los invito a participar en el mes de noviembre, en el cual haremos como un resumen global de esos peligros físicos que hemos visto y la idea es hacer un tema bien interactivo de preguntas y demás. Entonces, el día de hoy, dentro de nuestra ruta, veremos un taller sobre controles aplicados para la prevención de exposición laboral a vibraciones. En este orden de ideas, pues la charla hemos decidido dividirla en tres momentos. El primer momento es identificar las características de la exposición a vibraciones. Entonces es bueno recordar un poquito nosotros qué es vibración, por qué nos exponemos, cuáles son las divisiones que hay en la vibración, ¿cierto? En qué ámbito laboral normalmente nos exponemos para ahí dividirlo en las dos grandes ramas que son las vibraciones del segmento mano-brazo y las vibraciones del segmento cuerpo entero, para que en cada uno de esos momentos veamos bajo la jerarquía del esquema del control poder identificar esas pertinentes acciones de mejora. Como esto es un taller, de una vez a mis queridos participantes, les quiero invitar a poder hacer preguntas a través de nuestro chat que muy amablemente Valentina al final de la sesión me va a transmitir para hacer esa interacción entre ustedes y nosotros. Como objetivo general, pues es identificar los métodos posibles de control para la exposición a vibraciones, tanto en el segmento mano-brazo como el segmento mano-brazo de cuerpo entero, para mitigar y controlar así de forma efectiva sus efectos a nivel laboral, de tal manera que se desprenden tres objetivos puntuales alineando nuestros momentos de la charla con el objetivo inicial o el objetivo general. Entonces tenemos como objetivo específico uno, identificar dentro de las características de exposición y vibraciones cuáles son sus posibles situaciones de control. Dentro del objetivo número 2, conocer las diferentes formas de control que se puede tener para el segmento mano-brazo y nuestro objetivo número 3, pues también es conocer esas diferentes formas de control, pero ahora para nuestro segmento cuerpo entero. De tal manera que les voy a proponer para iniciar nuestras actividades que Valentina nos colabore y vamos a unas pequeñas preguntitas para mirar ese sondeo inicial, cómo estamos en el tema. Entonces, Valentina, ¿nos colaboras porfa con el sondeo? Muchas gracias. Claro que sí, señor ingeniero. Entonces vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo que el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a la acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Entonces, dando a conocer el objetivo del sondeo, vamos a iniciar con la primera pregunta. La vibración es un movimiento A, oscilatorio de una partícula sobre su propio eje, B, lineal de una partícula sobre varios ejes, o C, con desplazamiento de una partícula sobre varios ejes. Tenemos entonces aproximadamente 15 a 20 segunditos para contestar, por favor. Tenemos estas tres opciones, es de selección múltiple, entonces vamos a votar, por favor. Listo, ingeniero. Entonces tenemos que el 62% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 4% por la opción B y el 34% por la opción C. Vamos entonces a seguir con nuestra segunda pregunta, por favor. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de segmentos en los cuales se evalúa la exposición a vibraciones? A, tipo A y B,
B, mano, brazo y cuerpo entero, o C, por miembros inferiores y miembros superiores. Recuerden que en sus dispositivos encuentran estas opciones y pueden elegir la que ustedes consideren que es correcta. Bueno, ingeniero Cruz, tenemos entonces que el 12% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 49% por la opción B y el 39% por la opción C. Vamos finalmente con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial, por favor. Tercero, el mantenimiento de herramientas y equipos previene la exposición a vibraciones, esto es A, no, B, sí o C, parcialmente. Nuevamente tenemos 15 segundos para votar por la opción que consideren correcta, por favor. Listo, ingeniero. Finalmente tenemos entonces el 4% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 55% por la opción B y finalmente el 40% por la opción C. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias. Al final de la charla, o sea, la idea es que vayan teniendo esas 3 preguntas presentes y al final de la charla nuevamente vamos a hacerlas con el objeto de mirar ese aprendizaje, porque esas preguntas tienen de fondo cosas interesantes. Vamos a hacer un pequeño repaso de la teoría sobre vibraciones. Primero entendamos que los peligros físicos, y eso es una pregunta que muchas veces la gente no entiende. Oiga, uno dice que es un peligro físico y dicen ruido. No, eso es una clase de peligro. Los peligros físicos son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas presentes en nuestros ambientes laborales, que pueden afectar a los trabajadores que están sometidos a ellas. Estas energías son mecánicas, térmicas, electromagnéticas y pueden provocar diversos efectos en las personas. Dentro de las energías que están en el ambiente están las mecánicas. Una energía mecánica es aquella que transmite fuerza o movimiento. Entonces uno dice, ¿cuáles son los 3 peligros físicos que son de la clase o tienen características de fuerza mecánica o de energía mecánica? Tenemos el ruido, que es una presión, que es como audimos, una fuerza que nos hace escuchar, o sea, una presión. Tenemos la vibración, que es un movimiento que se transmite, y como tal la presión atmosférica. Entonces, por eso nuestras vibraciones están clasificadas dentro del marco de los peligros físicos. Ahora, ¿cuándo se produce la exposición a vibración? Resulta que la vibración puede ser de forma directa o indirecta cuando una partícula, maquinaria, herramienta que esté oscilante, o sea, que esté en movimiento de forma directa o indirecta, ¿cierto? Pueda estar en contacto con mi trabajador. Y obviamente la afectación que pueda tener este o esta vibración, pues definitivamente tiene que ver con su frecuencia, su intensidad y esas características de dirección, frecuencia, intensidad, parte o segmento del cuerpo que esté en contacto, pueden pasar desde una pequeña disconfort, ¿cierto? O realmente llegar a tener alteraciones críticas que pueden afectar el rendimiento laboral y posiblemente, si no se controla a un largo plazo, generar enfermedades laborales. Aquí hay un tema bien importante y es que los peligros físicos están enmarcados en la gestión de una gran rama de la seguridad en el trabajo que se llama la higiene industrial, que es una ciencia que previene, identifica, evalúa y controla, se dice técnicamente, los riesgos físicos, químicos y biológicos para prevenir enfermedades. Y esto tiene que ver mucho porque muchas de esas acciones, a pesar de que son inmediatas o inmediatas, nos vamos a dar cuenta que su efecto realmente se tiene que medir de 2 formas. Valorando posteriormente la exposición o con el deceso de las enfermedades o la sintomatología o los casos sospechosos que pueden estar
ligados o pueden estar relacionados con la exposición a vibraciones, que también son muy, llamémoslo así, identificados también por la parte osteomuscular. Entonces vamos a mirar esas diferencias más adelante. Entonces cuando hablamos de vibraciones, pues tenemos que la vibración se define como un movimiento oscilante de una partícula sobre un punto fijo. Entonces miren que ahí está la primera pregunta. ¿Qué es la vibración? Es el movimiento oscilante de una partícula o de una superficie sobre un punto fijo, ¿correcto? Este movimiento puede tener dirección, frecuencia e intensidad. Entonces sí puede estar en los tres ejes. ¿Cuáles son los tres ejes? Entonces, acordémonos del plano tridimensional, donde estamos nosotros, donde tenemos fondo o profundo, ancho y alto. Esos son los tres ejes, que uno traduciría como el eje X, que normalmente es el que va de frente, el eje Y, que es el que va de izquierda a derecha o de lado a lado, y el eje Z, que normalmente va de arriba a abajo. Entonces, una partícula puede vibrar en cualquiera o una máquina en cualquiera de estos ejes, ¿cierto? Siempre y cuando se mantenga un punto fijo de origen en el espacio. Entonces, una partícula puede vibrar de esta manera, pero vuelve al punto fijo, ¿sí? Puede hacer esto y vuelve al punto fijo. Entonces, eso es una característica muy importante de la vibración. ¿Y por qué también es importante? Para entender un poquito de las unidades, en la vibración no existe la velocidad, porque la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Pero si yo vuelvo a mi punto de origen, pues no hay cambio de posición, es cero. Lo que hay es una aceleración. Entonces ustedes van a encontrar, bueno, porque la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto a la razón del tiempo, la velocidad. Entonces uno va a encontrar que las unidades son metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, digamos que estas velocidades o estas vibraciones pueden tener dos segmentos de entrada. Entonces, ahí viene otra consideración que está dado desde los momentos y cómo se coincide la exposición ocupacional desde el punto de vista de nosotros, cómo la percibimos como seres humanos y las diferencias en los efectos, ¿cierto? En las charlas anteriores, y ahorita les voy a recordar un poquito, hablábamos de eso, de las características físicas, de cómo se evaluaban cada una de ellas, y que con base en eso uno podía hacer un análisis y exponer. Y los efectos normalmente son diferentes. No es lo mismo estar manipulando una herramienta manual, puede ser, no sé, un taladro neumático de alta impacto, y la exposición y el efecto que puede tener sobre los miembros superiores a de pronto estar sentados en una motoniveladora, ¿cierto? Y que la vibración por estar operando esa maquinaria puede tener un efecto en mí. Entonces tenemos primero que el primer segmento que podemos hablar se llaman vibraciones globales o de cuerpo entero. Y estas se caracterizan, normalmente son las que más se encuentran o las que más posiblemente se evalúan. Lo tenemos básicamente por posición bípeda, o sea, estar de pie. Es cuando tenemos de pronto una máquina vibrante, un molino, no sé, una mesa de separación, una mesa de tamizaje, la cual puede transmitir la vibración. Yo estoy parado en la plataforma o en los mandos al lado. O puedo tener también cuando opero, entonces cuando estoy sentado y conduzco. Esa es una de las características. Entonces, esa vibración tiene una particularidad y es que me afecta la región lumbar, o sea, la parte baja de la espalda normalmente, y la parte de la cadera. Entonces, como que ese es el foco de vibración, porque digamos que es esa parte del cuerpo en nuestra parte media, es donde va a amortiguar o va a recibir el cuerpo toda esa afectación que puede tener. Por otro lado, tenemos las vibraciones del segmento mano-brazo. Entonces miren que son dos, cuerpo entero y mano-brazo. Y entonces mano-brazo lo hacen por empuñadura. Empuñadura, disculpen, aquí con el Sharpie, es cuando yo hago pinza y entonces sujeto con mis manos o mis miembros superiores una máquina. Y entonces ya las afectaciones son en miembros superiores, normalmente en manos, muñecas, codos, hombro y la región dorsal de la columna.
sea, todo el tren superior de mi cuerpo, que es el que hace la fuerza y amortigua. Entonces, por eso la diferencia en la cual nosotros dividimos la sección cuerpo entero de la sección mano-brazo. Y recuerden que en las dos charlas anteriores verificamos cómo es la exposición de diferente en cada una de ellas. Acá vemos el plano tridimensional y ejemplo, en mano-brazo tenemos que el eje X, digámoslo así, es la continuidad de mi brazo, el eje Y puede ser el dedito gordo que va de lado a lado y el eje Z es como si me atravesaran una aguja por la palma de la mano. Entonces ahí hay la diferencia. Acordémonos cómo se valoran las vibraciones muy rápidamente. Entonces, dentro de la valoración de las vibraciones, se utiliza un equipo que se llama un vibrómetro, o vibrómetro o analizador de vibraciones, que es el que ustedes ven en la pantalla en la imagen de la derecha arriba. Y este, de acuerdo, así se va a medir mano, brazo, cuerpo entero, tiene un cablecito, bueno, claro que ahorita ya hay por Bluetooth, digamos que es la última tecnología, pero hay unos que tienen un cablecito o llevan un cablecito y ese cablecito nos lleva o nos indica, ¿cierto?, a un acelerómetro. Y un acelerómetro es el sensor que mide la intensidad de la vibración en los ejes X, Y y Z. Eso es lo que hace. O sea, él mide por cada uno de los ejes la intensidad y uno después, de acuerdo al análisis matemático, que creo que te vamos a recordar muy rápidamente, saca la intensidad de acuerdo a los metros. Si estamos hablando de mano-brazo, se coloca el sensor en la mano, ¿sí?, en la palma de la mano, entre la empuñadura o entre el mango y la palma de la mano. O se puede colocar en los dedos, como en la imagen que tienen ahí. Digamos que las dos imágenes de arriba son para evaluar mano-brazo. Para evaluar cuerpo entero se utiliza un disco como si fuera un acetato, ¿cierto?, de caucho, y el acelerómetro es el punto azul que ustedes ven abajo en la imagen inferior izquierda. Y ahí está, dentro de ese disco en el centro está el acelerómetro, tiene una posición específica y de acuerdo a uno la puede evaluar. Normalmente uno la evalúa en donde uno coloca la colita, o sea, sentado sobre el sensor. Hay veces se puede evaluar en la espalda. ¿Sí? Eso depende del estado de la silla y otra serie de valoraciones que debemos tener presente. Entonces, ese es el equipo, el mismo equipo mide normalmente mano, brazo, cuerpo entero, solo que el sensor cambia, la forma del acelerómetro, y él obviamente tiene un software de descarga donde nosotros descargamos la información. Recordemos lo siguiente, y aquí, en Colombia no hay límites permisibles, y eso es una falencia de la legislación, que no tenemos como tal unos límites permisibles, por lo cual lo que tenemos son marcos de referencia. Entonces yo les explicaba el por qué, desde mi punto de vista, como experto, me gusta más tomar las normas ISO, en el caso de cuerpo entero la 5349 y en el caso de mano-brazo es la 2631. Y es, no mentiras, al revés, en caso de mano-brazo, no, si está, qué pena, el título está al revés. Aquí me faltó, esta es la de mano-brazo, la 5331 y la 2631 es la de cuerpo entero. Esta es la de mano-brazo. Y entonces, ahí en la de mano-brazo, ¿qué es lo que pasa? Que para químicos, en la resolución 2400, dice que ACGIH es nuestro referente. Estas tablas que ustedes ven ahí son tomadas del librillo de ACGIH. Entonces yo digo, bueno, tiene relación y es de los límites más restrictivos, que era lo que les explicaba en sesiones anteriores. Entonces, al ser más restrictivos, lo que vamos a conseguir es que efectivamente vamos a generar una mejor protección. Y encontramos que en mano-brazo uno toma la intensidad, identifica el tiempo de exposición y para 8 horas, que es la última casilla, que es el factor A8, que uno es el que busca cuando hace evaluaciones de vibración, tenemos que el límite de acción es 2.5 metros por segundo o sobre segundo y el límite permisible son 5. Entonces, si mi intensidad me dio por debajo de 2.5, es una intensidad baja, que no hay que hacer controles más que mantener la operación como está. Y esto es importante porque yo pienso que, aparte del recorderis que llevamos, de aquí es importante que ustedes cuando les llegue un informe de vibración, sepamos cómo lo calificamos y qué decisión tomar. Entonces, cuando digo, ok, estamos por debajo del límite permisible, yo como empresa
yo como gestor, ¿qué debo hacer? Entonces, mantener las características que me garantizan que hay una baja exposición y informar al trabajador. Recordemos que por legislación ellos deben estar siempre informados de lo que se debe hacer. Entre 2.5 y 5 tenemos una exposición mediana. Entonces hay personas, de ejemplo, que tengan problemas a nivel osteomuscular, dados por, puede ser, no sé, características individuales como una artrosis, una artritis, ¿cierto? Que pueden ser susceptibles. Entonces hay que hacer controles de prevención. Entonces normalmente en estos controles de prevención tratamos de hacer un control de barreras duras, ya les voy a explicar bien qué es eso, básico, y aplicar controles de barreras blandas muy bien. Entonces como para que vayamos entendiendo. Pero cuando pasamos de 5, que es el límite permisible, ¿cierto? Ya tenemos que hacer son controles en la fuente, básicamente son las barreras duras, donde no me vale solo trabajar o impactar a mi trabajador, sino en la máquina, en la tarea y demás. Entonces, esta primera calificación me va a orientar qué tipo de acción debemos hacer. En cuerpo entero pasa lo mismo. En cuerpo entero, la diferencia, recuerden, es que en mano brazo, bueno, en mano brazo uno puede totalizar, tiene varias herramientas, pero solo sacamos un factor de aceleración a 8 total. En cuerpo entero no. En cuerpo entero se saca por eje y normalmente uno califica el eje más crítico. O sea, el eje X, Y, Z, buscamos el factor A8 y de ese factor A8, el que sea más alto es el que se califica. De los cuales tenemos que para 8 horas el límite de acción es 0,4331. Es lo mismo. Si está por debajo de ese 4331, mantener, informar. Si está entre 46.31 y 86.71, pueden haber personas susceptibles, ejemplo, personas obesas. Entonces, ¿por qué hablo de obesidad acá? Porque resulta que al ser un movimiento vibratorio, donde la gravedad nos puede ayudar, el tema de la columna es bastante fuerte. ¿Sí? Y por último, pues obviamente, si ya pasamos de esa barrera, no hay nada que hacer, ya son esquemas de control. Entonces, acá viene la teoría de la jerarquización del control, que bien se nos plantean en muchos textos, que es la que recomiendan que adoptemos. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros nos fijamos o no entendemos cómo hacer los controles. Si uno mira la higiene clásica o el rol clásico, si uno hablaba de pronto en los años 70, perdón, uno hablaba de control en la fuente, control en el medio y control en los trabajadores. Esto es lo mismo, solo que digamos que un poquito más direccionado. Cuando yo hablo control en la fuente, puedo hablar de los tres primeros, que son eliminación, sustitución y control de ingeniería. Cuando hablo en el medio, normalmente son ingeniería y algunos pueden aplicar administrativos. Y cuando hablo en el trabajador, son los administrativos y el uso de elementos de protección personal. Pero independientemente de cómo los llamemos o cómo los dividamos, hay dos cosas que son claras. Y aquí los diferencian en esta jerarquía del control, indicando que son barreras duras y barreras blandas. Cuando yo hablo de una barrera dura, cuando hago control sobre la fuente. Y eso es lo más efectivo. Entonces, miren esta diapositiva tan interesante, donde dicen, oiga, si usted aplica la eliminación del factor de peligro, uno nunca realmente elimina el riesgo, ¿sí? Entonces uno dice, oh, si yo controlo sobre el peligro, lo elimino, va a ser 99% efectivo. Altísimo. Si yo lo sustituyo, es decir, el peligro existe, pero lo cambio, lo modifico por uno menos riesgoso, puede tener efectividad, si solo aplico esa medida, entre el 81 y el 98%. Cuando hablo de controles de ingeniería, ya son mantenimientos, que ahí está la pregunta, y si efectivamente ayudan demasiado a controlar la vibración. Mantener es una cuestión muy difícil. Y ahorita vamos a hablar en cada caso por qué el mantenimiento es tan importante. De pronto, si hablamos de otro tipo de factores de riesgo, ¿sí? Pues, químicos, entonces hablamos de ventilar, para hacer el ejemplo del medio, ¿cierto? Hablamos del diseño. Entonces, oiga, modificar, no mantener, modificar la herramienta para que su diseño sea menos peligroso y el riesgo baje, ¿cierto? Ejemplo, colocar un mango de apoyo, algo de esa manera, para que no se nos mueva, digamos, una herramienta manual.
Eso puede tener efectividad entre el 50 y el 80%. Pero miren que todos van de acuerdo al riesgo, no involucran al trabajador. Cuando ya involucramos al trabajador y pasamos a las barreras blandas, entonces hablamos primero de los controles administrativos, en los cuales netamente no son responsabilidad del trabajador, sino son controles direccionados por la parte, digámoslo así, gerencial de una empresa. Entonces decimos el estándar. Entonces, ojo, aquí, y vamos a hablar ahorita, la parte biomecánica y enseñarle a la persona de cómo hacer la tarea es fundamental. Entonces, existe un estándar, existen instructivos que me comunican ese estándar, esa comunicación, y existe capacitación. Esta capacitación puede ser conocer el riesgo, conocer medidas de prevención y hacer bien mi tarea. ¿Sí? Ahora, puedo tener también controles biológicos, es decir, cuando yo le digo al médico, venga médico, hágame un favor, ¿cómo podemos vigilar las patologías? Y aquí vamos a encontrar que para este riesgo casualmente vamos a involucrar mucha parte osteomuscular. Entonces vamos a hablar con ergónomos, con fisioterapeutas, también especialistas en seguridad en el trabajo, donde ese equipo interdisciplinario puede entrar a trabajar acá. Controlar el tiempo de exposición. Otro tema, entonces, venga, las jornadas de manejo. ¿Cuánto una persona debería manejar para que no tenga una posición expuesta a vibración y aparte es un tiempo prolongado de exposición? Y por último, y aquí son muy pocos, paradójicamente, los elementos de protección que tienen que ver con el trabajador. Entonces, miren, básicamente esa es la jerarquía del control. Y digamos que en esta comunidad, una de las orientaciones que, digámoslo así, yo como tutor o instructor que lleva como el tema, le he querido inculcar a ustedes como gestores de las empresas, es eso, es el manejo de esta jerarquía del control, donde yo sé que es muy difícil porque efectivamente apuntarle a esos tres primeros controles, que son eliminación, sustitución e ingeniería, no son del resorte de SST. Entonces decirle, venga, señor gerente, necesitamos tanta plata para un proyecto, es complicado. Venga, señor de operaciones, necesitamos que cambie tal máquina, es complicado. Venga, necesitamos hacer esto. ¿Por qué? Porque es inversión, pueden ser afectar el producto y demás. Entonces, para nosotros como gestores, que es lo más fácil, lo que está dentro de nuestro presupuesto, dentro de nuestro resorte, que son señalizaciones, capacitaciones del peligro, ni siquiera de cómo hacerlo, sino del peligro, de pronto el tema de vigilancia médica y elementos de protección. Y nos quedamos en las barreras blandas. Y esa no es la idea. Entonces, ya teniendo todo este marco, vámonos específicamente a cada uno de las evaluaciones que tenemos y cuáles son los ejemplos de control que podemos tener. Entonces, dentro de esto entonces tenemos vibraciones cuerpo entero. ¿Cómo las podemos eliminar? Acá hay un tema complicado, porque, digámoslo así, ¿cómo yo elimino que una, ¿cómo les dijera? Una herramienta, una plataforma no vibre. Entonces, puede ser cambiar el proceso en algún lado, ¿cierto? Si estamos hablando de pronto de un molino, no sé, puede ser una trituradora que no vibre sino compacte, puede ser. Pero también un tema importante aquí y sobre todo en la parte de transporte es la superficie. Van a decir, ¿cómo así? Mire, hay una empresa que tiene aquí una distribuidora de un consumo personal. Y entonces esa distribuidora tiene un patio de manejo, un patio de operaciones. Y en ese patio el terreno está muy agrietado. Entonces cuando pasa la montacarga, vibra. Para que ustedes entiendan el efecto, pasen en Transmilenio, los que viven en Bogotá, por la avenida Caracas, que las losas son rígidas y entonces el pavimento tiene muchos altibajos. Y cuando el bus pasa por ahí, uno siente que la vibración es muy fuerte. Entonces imagínense las montacargas 8 horas por eso. Eliminarlo es pavimentar el patio, mantener el patio en óptimas condiciones, porque el efecto de la vibración no es la operación de la montacarga. ¿Cuál es realmente lo que me está produciendo la vibración? Las irregularidades en el piso. Entonces, entrar a intervenir eso, ¿cuánto vale pavimentar? No sé,
un patio de 10.000 metros cuadrados. No sé, no tengo, digamos, el valor del asfalto, cuánto es. Ahora, aparte eso, nivelarlo nuevamente para la producción, hacer la obra, o sea, eso tiene un costo muy impactante. Pero eso sería un ejemplo claro de eliminar una vibración de tipo cuerpo entero. Cuando hablamos de sustituirla, ¿cierto? Podemos de pronto hacer otros procesos, ejemplo, si tengo un molino, más que un molino, puede ser, ejemplo, puede ser, digámoslo así, que yo utilice un aditivo y desintegre. Entonces, no hago la típica molienda mecánica, sino lo que estoy haciendo es, digamos, un tema de, un tema de cómo se llama, no una molienda mecánica, una molienda química, o por acción mecánica o por acción neumática, de pronto que si tengo una tubería y traslada y me hace mover todo un tema, pues que eso lo haga más sencillo. Es difícil si realmente en vibración, cuerpo entero, los controles de vibración en sustitución y eliminación son complicados. Pero aquí, o en este factor de riesgo, es muy primordial los controles de ingeniería. Y acá sí hay un gran despliegue que podemos hacer. Entonces, el primero, y vuelvo al cuento, es el tema de la ¿cómo se llama? El cuento del mantenimiento. Eh, entonces, eh, el tema el cuerpo del mantenimiento es, oh, si al carro yo no le cambio los amortiguadores, ¿cómo se siente? Entonces, ahí el tema es, primero que todo, mantenimiento de mecánica, pero más que mantenimiento de mecánica, mantenimiento de los sistemas de amortiguación o de impacto. Entonces, y a su vez, como la vibración es un movimiento, tiende a desencajar. Entonces, al desencajar, podemos tener, llamémoslo así, que las piezas en sus enganches empiecen a vibrar. Entonces, todo eso de los acoples, digamos que cuando uno le dicen en el carro, oye, hay que cambiar, no sé, los soportes del motor. ¿Qué es el soporte del motor? Es un caucho que hace que el motor no vibre, que esa vibración se compacte ahí. Entonces, ahí también puede haber. Si no tiene esos sistemas, pues aplicarlos también es importante. Entonces, aplicar sistemas de atenuación de vibración. Aquí hay un tema importante y es en los controles de ingeniería, la vibración sobre todo en los equipos de manejo, o sea, de operación de transporte, el tema de la vibración en la silla. Entonces, la silla para aquí es un factor fundamental. Entonces, hay unas sillas especializadas en las cuales yo puedo tener un control de la vibración. Entonces, esas sillas, cambiar las sillas es un control de ingeniería, ¿cierto? Mirar que el sistema de amortiguación de la silla es un sistema de control de ingeniería. Entonces, este tema de la silla es un tema fundamental. Pueden haber sillas donde tengan un control, como ustedes ven en la gráfica de la derecha, pueden tener un control fundamental. Ahora, también pueden tener, a su vez, aparte de eso, el anclaje. Entonces, hay sillas en las cuales tengo la amortiguación de la tapicería. No confundamos eso. Las sillas, cuando yo hablo de una silla amortiguada, es la que independientemente de la tapicería, tiene un sistema que me ayuda a absorber esos movimientos bruscos. Cuando yo hablo de una amortiguación o la tapicería son los resortes normales, que también ayudan, pero no es lo mismo. Entonces también hay que verificar. En montacargas por lo menos es muy usual encontrar que las sillas como la de la izquierda, ¿cierto? Eh, vibren de alguna forma en la cual, porque no están bien ancladas. Entonces hay que revisar que la silla esté bien atornilladita. Eso suele suceder. O los herrajes empiezan a zafar. Entonces, digamos, también puede ser. Otro tema ahí que es importante en el mantenimiento, que tiene que ver más adelante con los controles administrativos, es la postura. Entonces, que la espalda esté recta.
y muchas veces se caracole ese sistema que se tiene para, digamos, apoyar o poder mover, escualizar la espalda, tiene que estar rígido. Eso también es importante. Ya entonces hablamos aquí de otros temas como la reducción de la jornada. Entonces, digamos que en los transportes, sobre todo en los transportes de carga intermunicipal, hay jornadas muy prolongadas, 10, 12 horas manejando, 8 o 9 horas continuas. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir esas jornadas? ¿Cómo hacemos esas pausas activas en esos momentos? Si yo tengo una montacarga, un vidrio compactador, una obra donde yo puedo tener un control en ese momento, no hay problema. Pero cuando yo no estoy frente a mi trabajador, llegar a impactar esos espacios de descanso son muy complicados. Entonces, ahí también hay que ver cómo hacemos rotar, ¿sí? Y aquí viene dos temas importantes. El tema de cómo me siento. Hay mucha gente que les gusta manejar así, acostado, y cómo queda la columna sin apoyo. Entonces es complicado. Entonces, ¿cómo hago una adecuada postura? Y aquí hay un tema también bien importante que se ha venido controlando, pero es muy difícil todavía y más por nuestra, como les dijéramos, por nuestra idiosincrasia. Y es el tema de los estilos de vida saludables. De tal manera que, ¿qué comen normalmente los conductores? Pues no, ellos comen carbohidratos. Y por estar sedentes, una pancita, y esa pancita, cuando vibra, pues obviamente el peso hace que la espalda moleste. Entonces, aparte de su esfuerzo normal por sobrepeso, cuando vibra el vehículo, lo hacen más y más en posturas prolongadas. Entonces, mire cómo todo esto se nos está dando. Y una parte puntual es obviamente una vigilancia médica adecuada. Yo les recomiendo que como guía busquen las GATIS, que me salieron hace como 4 años, o también compararlas con las GATIS del año 2006. Y hay una para lesiones en la espalda dorsal, no lumbar, perdón, que es la parte inferior. Ahí nos dan una excelente guía que con el apoyo de medicina laboral podemos tener para hacer esa vigilancia. Oiga, ¿cuánto tomo una placa? ¿En qué momento? Entonces, fíjense que aquí, en estos controles, ya involucramos demasiado a mi trabajador. Otro tema supremamente importante, y aquí uno tiene que ver, es la forma en que manejo. Entonces, ojo, resulta que cuando manejo, puedo hacer movimientos bruscos. Entonces, alguna vez yo estaba en otra empresa midiendo vibraciones, entonces estamos mirando la flota de vendedores que están en moto. Y entonces resulta que las motos sí están diseñadas, pues obviamente para amortiguar, que uno no se, a pesar de que hay un movimiento, es un movimiento disconfortante, pero no es un movimiento, digámoslo, fuerte. Pero con las tipologías de Bogotá, con la presión de los tiempos, los señores andaban para un lado y para el otro con esa moto, cogían el hueco, la subían al andén, cogían los policías acostados fuertes, y uno se da cuenta que esas vibraciones fuertes eran las que impactaban. Entonces todo eso, el manejo seguro, de limitar, de verificar, es muy importante aquí en esos controles. Entonces, fíjense cómo hemos avanzado en esto. Por último, hay unos pequeños, digamos así, elementos de protección que uno puede tener, que hay unas botas antivibratorias. Solo aplicarían en el caso, obviamente, de superficies vibrantes. Porque si yo voy conduciendo o operando, pues yo no estoy realmente sentado, no estoy caminando y no estoy sentado. Entonces, el calzado, pues no me va a hacer ningún efecto porque la vibración realmente la va a absorber por la cadera. Entonces, los zapatos sí son recomendados para ese tipo. De pronto en el medio, se me olvida como un control de ingeniería, hay unos tapetes de espuma que pueden vender. Pero lo mismo, esos tapetes son para cuando tengo plataformas vibrantes y sobre todo tengo un mando, o sea, una cabina donde yo estoy de forma bípeda y puedo colocar un tapete que me ayude a reducir un poco el impacto de la vibración. Ya pasando a mano brazo, o sea, cuando hago empuñadura, pues puedo sustituir. Y entonces aquí podemos empezar a cambiar la maquinaria. Entonces, de pronto, la tecnificación ha sido muy buena. Entonces, ejemplo, lo que yo siempre hace 30 años, cuando uno compraba las maderas de triplex para hacer una obra o un closet, pues tocaba cortarlas manualmente con la sierra y vibraba. Ahora está una máquina donde se le mete el plano y ella corta. Entonces, yo ya no tengo contacto ni con la sierra, ni con la pieza, ni con nada. Eliminé, ¿correcto? Puedo sustituir.
Entonces, aquí hay una delgada línea en eliminar y sustituir, porque en sustituir puedo utilizar una herramienta de corte, pero con un sistema más eficiente. Muchas veces chorros de agua, láser, ¿sí? De pronto hilos calientes, que obviamente no haya ese tipo de fricción como tal, que es la que me produce la vibración. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente, normalmente, cuando yo tengo vibración mano-brazo, es por dos tipos de herramientas, o tres tipos. Unas de impulso mecánico, como los canguros y las ranas, en el caso de la construcción, que son compactadores, o sea, compactan, impulsan. Tengo unas herramientas de corte o de perforación, ¿cierto? Que son todas estas herramientas como los motortules, como los taladros, como los discos, las sierras, y tengo unas de transmisión de movimiento, como lo pueden ser las pistolas neumáticas. Ojo, no es lo mismo la vibración producida por una perforación que por la rotación. Entonces, digamos que puedo tener esos tres tipos de herramientas. Ahora, la herramienta aquí es clave el diseño. Entonces, los controles de ingeniería van directamente ligados a la herramienta. ¿Mm? Entonces, dentro de estas herramientas podemos tener en el diseño, obviamente, el tener mangos de mejor sujeción, porque obviamente el mango al ser anatómico, pues me va a permitir hacer un agarre mejor. Es importante también, si son herramientas de perforación, corte o pulido, el estado de las brocas, las puntas, los discos, porque eso me va a ayudar a ejercer menos resistencia y con base en eso, pues obviamente menor probabilidad de vibración hay. Lo que pasa es que muchas veces, por economía, no hacemos, llamémoslo así, cambio de estos consumibles hasta que no tienen un alto desgaste. Entonces, se consume más, pero la vibración, o sea, se cambia más largo plazo, pero la vibración puede afectar. ¿Sí? Y todo el tema, obviamente, del mantenimiento de la máquina propia para que no vibre. Ahora, un extra que podemos tener como control de vibración es colocar mangos de sujeción o estabilizadores que me ayuden a evitar que la máquina sea al aire. Uno de los problemas del humanobrazo y lo que hablábamos era sostenerlo en el aire, porque al sostenerlo en el aire, obviamente la posición antigravitacional me puede venir ahí. Pero aquí viene algo muy importante y es que en estas herramientas el tema osteomuscular, o sea, el tema de perforación es brutal. Entonces, cuando yo hago o cambio el, el sentido de la mano, el ángulo, o la coloco, digamos, en un eje diferente, la vibración se va a sentir más. Entonces, esa parte de cómo yo por medio de la ergonomía y el gesto postural busco la forma adecuada y enseño a mi trabajador de cómo mantener una posición rígida donde la flexión no me va a incomodar, es totalmente válido. ¿Sí? Y entonces esto me va a ayudar a una capacitación de la actividad, una concientización del riesgo. Y un tema aquí bien importante que en cuerpo entero uno habla de pausas activas, pero en mano brazo uno sí debería hacer estiramientos frecuentemente. Entonces, el tema del estiramiento antes, ¿entiendes alguna pregunta? Si todos algunos tienen de pronto, no sé, una carpintería, una empresa de metalmecánica, una obra civil inclusive, donde se utilizan muchas herramientas manuales, ¿quién estira antes de empezar a trabajar? ¿Quién estira cuando termina el trabajo? Cuando yo hago deporte, yo caliento antes de, o estiro antes de y estiro después de. Eso es una muy buena práctica, porque no lo hacemos en nuestras empresas. Y en este tipo de trabajos nos va a fortalecer, nos va a ayudar mucho a la parte de la flexión y a la parte de la circulación. El tema circulatorio en miembros superiores se ve bastante afectado por vibración. Entonces, esa parte de estiramientos antes, durante y después, el tema de las pausas activas y posiblemente una buena vigilancia serían unos controles administrativos muy adecuados. Acá posiblemente podamos tener como mucho unos guantes antivibratorios que son muy buenos, pero a veces pueden ser incómodos a la hora de la labor. Estos guantes, como usted lo ve en la gráfica, tienen unos pequeños taches y esos taches son en caucho y que van a ayudar. Primero, un agarre mejor para evitar que vibre en mi mano por falta de agarre y segundo, pues obviamente ese caucho va a ayudar. De esta manera, concluimos nuestra explicación de hoy como taller. Como última o de otras medidas,
pues es bueno hacer un reconocimiento médico específico anual con sintomatología, es decir, hacer encuestas de morbilidad sentida y que obviamente aparte de la vigilancia médica específica en los eh, exámenes paraclínicos haya énfasis en la parte osteomuscular, depende de la vibración, sea mano-brazo o sea cuerpo entero. Espero les haya gustado la actividad, por lo cual deseo invitar a Valentina que nos colabore nuevamente para hacer el sondeo y después del sondeo resolvemos 2 o 3 preguntitas y así finalizar nuestra acción educativa del día de hoy. Valentina, ¿nos colaboras nuevamente con el sondeo? Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero Cruz, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con nuestra primer pregunta, por favor. Primero, la vibración es un movimiento A, oscilatorio de una partícula sobre su propio eje, B, lineal de una partícula sobre varios ejes, o C, con desplazamiento de una partícula sobre varios ejes. Recuerden que tenemos 15 segundos para votar por la respuesta que consideremos correcta, por favor. Bueno, ingeniero, entonces tenemos que el 66% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 6% por la opción B y el 28% por la opción C. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Bueno, realmente recuerden lo que explicaba el concepto y nos fue muy bien. Subimos bastante y el concepto es el A. Y hablábamos nosotros de la exposición o la vibración. Lo que teníamos era un movimiento sobre un mismo punto o sobre un mismo eje, llamémoslo así. Disculpa, ¿tú me confirmas cámara? Es que no me estoy viendo en cámara. Y entonces lo que hacemos es ir y volver al mismo punto. ¿Correcto? Ya, ahora la quité. Entonces lo que hacemos es ir y volver al mismo punto. Entonces la respuesta es la A y vemos que ya el 70% casi está alineado. Siguiente pregunta, Valentina, por favor. Listo, y muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. 2. ¿Cuáles son los tipos de segmentos en los cuales se evalúa la exposición a vibraciones? A, tipo A y B, B, mano, brazo y cuerpo entero, o C, por miembros inferiores y miembros superiores. Tenemos nuevamente 15 segundos para votar por la opción que consideremos correcta, por favor. Listo, ingeniero. Entonces, el 14% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 76% por la opción B y el 10% por la opción C. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Muy bien, como ustedes se dieron cuenta, pues en toda la charla siempre hablamos de los segmentos de evaluación. Entonces siempre se cataloga la vibración en mano-brazo y en el segmento cuerpo entero. Y vemos que la gran mayoría está de acuerdo con esto. Entonces, hagamos rápido la última preguntita para poder, eh, como su nombre le indica, poder responder un par de preguntas, Valentina. Te agradezco. Listo, ingeniero, sí, señor. Entonces, vamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿El mantenimiento de herramientas y equipos previene la exposición a vibraciones? A, no, B, sí o C, parcialmente. Tenemos nuevamente 15 segundos para votar, por favor. Bueno, ingeniero, finalmente tenemos el 4% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 58% por la opción B y el 39% por la opción C. ¿Cómo les fue esta preguntita? Pues muy bien, porque realmente, y como les explicaba, el mantenimiento es una pieza fundamental de la prevención, porque realmente si no hago buen mantenimiento, vamos a encontrar que las piezas móviles, en tanto en maquinaria grande como en pequeña, pueden empezar a alternar varias afectaciones. A su vez que la estructural también es muy importante aquí. En cuerpo entero toda la parte de sujeciones, o sea, uniones que no vienen las estructuras, y en mano brazo el tema de los agarres y la forma física, mantenerlas bien es adecuado, que no tengamos mangos pegados y demás. Entonces ver que pues la gran mayoría nos indica eso, está muy importante.
Valentina, muchas gracias por tu espacio. Yo creo que puedo resolver dos preguntitas si me las puedes regalar rápidamente. Sí, yo creo que la información ha sido bastante completa porque nuestros asistentes no han tenido dudas el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para ustedes, los invito en noviembre a la última charla que tenemos de nuestra comunidad de, del conocimiento sobre peligros físicos. Gracias por este espacio el día de hoy. Espero que sea una gran enseñanza para ustedes y nos veremos en la próxima sesión. Muchas gracias, Valentina. Bueno, ingeniero Cruz, muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y queremos extenderles una especial invitación a las personas del Departamento del Cauca. Los días 20, 21 y 22 de octubre estaremos con nuestro congreso presencial Cauca Más Positiva. Lo realizaremos en el auditorio Azoinca en la ciudad de Popayán, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es totalmente gratuito, así que los esperamos. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. El certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz día. En Positiva, compañía de seguros, estamos preparados para atender los retos que nos impone un mercado cada vez más dinámico y clientes más exigentes. Nuestra razón de ser es la protección de la vida, el bienestar y la tranquilidad de 7.9 millones de usuarios que han depositado su confianza en nuestros servicios para atenderlos de forma oportuna ante la ocurrencia de un suceso o siniestro. Aseguramos a más de 709,000 trabajadores de los sectores económicos más vulnerables y de mayor accidentalidad. Son 36,000 los colombianos que no pudieron acceder a una pensión para su vejez y ahora pueden hacer realidad sus sueños a través del programa de beneficios económicos periódicos, lo que muestra el compromiso de la compañía con la inclusión social. Contamos con un portafolio de inversiones consolidado que supera los 4.6 billones de pesos y nos permite responder oportunamente el pago de las prestaciones económicas y la atención médico-asistencial de nuestros afiliados. Competimos en el mercado con seguros de vida, siendo líderes en riesgos laborales, donde somos la primera aseguradora en número de empresas afiliadas, con cerca de 440,000 compañías aseguradas y la segunda en número de trabajadores beneficiados, a quienes adicionalmente acompañamos como la única aseguradora con presencia en toda Colombia. Complementamos nuestra oferta con productos únicos en el mercado como las unidades integrales de servicios y la plataforma Alista, la cual hace seguimiento al cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Como pioneros en el diseño de programas de formación en riesgos laborales, ya contamos con más de 1,000 recursos de aprendizaje y estamos a la vanguardia en soluciones de educación digital disponibles en nuestra plataforma de capacitación virtual Posipedia. Durante la pandemia entregamos al personal de la salud elementos de protección personal, que representan recursos cercanos a los 86,000 millones de pesos y hemos manejado de manera eficiente la intervención preventiva y la atención de los contagios gracias a nuestros expertos técnicos, operativos y profesionales de la salud. De igual manera, diseñamos el primer programa de rehabilitación integral osteomuscular, cardiopulmonar y de apoyo en salud mental para atender casos complejos por secuelas del COVID-19. En contribución a la reactivación económica, certificamos anualmente más de 1 millón de trabajadores para el retorno seguro a sus labores, en actividades educativas de promoción y prevención. De esta manera, apoyamos la gestión preventiva y contribuimos a mejorar la productividad de las empresas aseguradas. Entregamos al país el primer observatorio de seguridad y salud en el trabajo, donde los grupos de interés podrán consultar información actualizada, depurada y confiable para orientar la toma de decisiones y la promoción de entornos de trabajo saludables.
Adicional a nuestra fortaleza, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, contamos con un portafolio en el ramo de vida con soluciones de aseguramiento que brindan tranquilidad a la familia en caso de un imprevisto que afecte la vida y tranquilidad del asegurado. Para quienes disfrutan de sus viajes, ofrecemos Viajeros Positiva, una póliza que cubre asistencias médicas, odontológicas, entre otras que dan seguridad y tranquilidad mientras se disfruta de un viaje nacional o internacional. Para estudiantes escolares y universitarios ofrecemos Generación Positiva, un seguro de accidentes personales que tiene cobertura 24 horas, los 365 días del año. Porque entendemos que la vida de un bici usuario es lo más importante, desarrollamos Visibles, un seguro de accidentes personales pensado en los riesgos que puede tener mientras use este medio de transporte. Y para uno de los momentos más difíciles de la vida, brindamos tranquilidad a las familias colombianas con el seguro Exequial Positiva, un seguro que ofrece una completa cobertura familiar frente a la pérdida de un ser querido, incluyendo su mascota. En coherencia con nuestra conciencia por el bienestar y la protección de la vida, hemos encaminado nuestras acciones hacia una empresa socialmente responsable, comprometida con las buenas prácticas y con la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, por lo cual hemos recibido reconocimientos. Somos una empresa que camina firmemente hacia el futuro, que sigue trabajando con pasión para entregar un servicio óptimo y llevar los seguros al mayor número de habitantes de nuestra querida nación, lo cual nos da la responsabilidad de ser la aseguradora de todos los colombianos.